Hola, buenas. Bienvenidos una vez más a este vuestro canal, El Cronista de la Corte. Y hoy no me encuentro solo, estoy muy bien acompañado por Jesús Colmenar. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Hola Jonathan, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues estamos aquí hoy porque él es, bueno, sí, es uno de los primeros oyentes porque él siempre me ha dejado muy claro que no me ve por YouTube, sino que me escucha por otra plataforma, ¿no? Por Spotify. Y fue uno de mis primeros oyentes hace ya tiempo, bueno, un año más o menos, ¿no? Que hace que el canal esté abierto. Y se me ocurrió hablar con él, hablar contigo, para poder hacer algo en conjunto sobre los reales sitios. Porque yo sé que tú, aunque dices que no eres un experto en los reales sitios, pues te gusta mucho, ¿no? Te has movido muy bien en todo eso. Y por lo tanto, bueno, pues seguramente sabrás muchísimo más que yo. Así que es interesante, yo creo que es interesante porque en este canal hablamos siempre de realeza, de miembros de la realeza, de sus personajes, de su mentalidad, pero rara vez se habla del entorno en el que se mueven, que son estos reales sitios. Así que para mí es un placer que estés hoy aquí, de verdad que sí. Bueno, pues el placer es mío y el honor, porque bueno, sí que es cierto que desde que arrancaste el podcast te descubrí y empecé a seguirte desde los inicios y sí que es verdad que hemos mantenido ciertas conversaciones y hablando sobre los temas que has ido difundiendo en tu podcast y ya llevamos un contacto desde hace un tiempo. Y bueno, cuando me ofreciste querer colaborar en este podcast tuyo, pues para mí fue una grata sorpresa y lo que te digo, un honor, porque bueno, no me considero experto de nada, yo simplemente soy pues un aficionado a estos temas, un gran apasionado, aparte desde pequeño. Yo de profesión soy publicitario, me dedico al marketing y a la publicidad, pero bueno, digamos que el mundo de la historia del arte, de la historia de las monarquías y de la historia en general, pues es una de mis grandes pasiones. Siempre he estado pues muy rodeado de libros acerca de todo esto, de ver muchos documentales, desde que está el mundo del podcast también, de escuchar muchísimos podcasts temáticos sobre estos, entre ellos el tuyo, y luego sobre todo de visitar mucho. A mí me gusta mucho viajar y soy de visitar en concreto pues los palacios, los monasterios, todos aquellos escenarios donde las dinastías han vivido, ¿no? Y ya sea tanto en España como fuera de España. Tengo un grupo de amigos donde viajamos a muchos sitios del mundo y siempre me tienen que aguantar porque desde luego los reales sitios y los palacios son sitios de obligada visita por mi parte y siempre los arrastro y siempre aprenden cosas conmigo también. Entonces, bueno, sí que es cierto que los reales sitios de España pues son mi punto fuerte, bueno, en el sentido de que los conozco mucho, he andado mucho acerca de ellos y me parece interesante que hayas querido pues, hacer como una serie de podcasts hablando de todos ellos, porque creo que hay mucho desconocimiento al respecto y bueno, pues siempre está bien pues saber y ahondar un poquito más. También me gustaría decir antes que nada que como he dicho antes, no soy experto en nada de esto y que yo soy un mero aficionado y poner mi humildad encima de la mesa y sobre todo mis respetos a todos los historiadores del arte, a los expertos en historia y demás y que, bueno, pues puedo cometer algún gazapo perfectísimamente y que, por favor, que si así es, pues que tú me corrijas porque tú, Jonathan, sabes mucho de todo esto o todos los oyentes o los que nos ven, pues que abiertamente, desde la humildad, que nos corrijan en cualquier cosa que podamos decir, porque al final esto va a ser una conversación, ¿verdad? Muy natural. Sí, yo creo que siendo una conversación es mucho mejor. Yo ya te lo comenté y siempre se lo digo a toda la gente que invito al canal. No me gusta hacer guiones porque yo creo que la naturalidad es lo mejor. Y es lo que te he dicho antes, off the record, la gente que nos va a ver o nos va a escuchar, ya te digo que no van a lanzar severas críticas, siempre críticas constructivas. Yo de los reales sitios sé muy poquito, ¿eh? Ya te digo que sé muy poquito de los reales sitios, es mi gran asignatura pendiente. Así que yo espero aprender muchísimo de ti también, como tus amigos cuando vais de viaje. Porque sí, yo sé los nombres de los reales sitios y sé más o menos su cronología y todo esto,
pero reconozco que es mi asignatura pendiente en todo esto. Yo te puedo hablar de Felipe V lo que tú quieras, pero del Palacio Real, pues poquita cosa. Yeah. Bueno, también vamos a tratar de hacerlo ameno, que esto tampoco sea muy aburrido. Yo no me quiero centrar en determinadas fechas, no, quiero hacerlo, pues bueno, pues un recorrido muy natural para que tengamos entre todos pues, un conocimiento así en genérico. Dijimos, y esto lo podemos decir a los oyentes, que se haría pesadísimo hacer un único podcast hablando de todos los reales sitios. Haremos toda una serie de ellos, centrándonos 100% en cada uno, ¿no? Y deteniéndonos. Y el podcast de hoy, pues básicamente que nos sirva un poco de introducción, ¿no? Y de ponernos en contextos. Entonces, bueno, realmente los reales sitios, digamos que son todos aquellos inmuebles, por así decirlo, que han pertenecido históricamente a la corona de España. Y están estipulados como tal desde el siglo XIX, digamos, desde la época de Isabel II. En la época de Isabel II se crea cierta regulación que se llama el patrimonio de la corona, y es ahí donde, de alguna manera, se establecen todos los determinados palacios y monasterios que tiene el país que han estado vinculados a la corona, pues de una manera un poco más organizada, ¿no? Más institucionalizada, digamos. Y bueno, a partir de 1868, que es cuando se produce el exilio de la reina por motivo de la Revolución Gloriosa, varía de alguna manera esta regulación, pasa a llamarse de patrimonio de la corona a patrimonio que fue de la corona. Tras Isabel II hay un periodo muy breve de reinado de Amadeo I de Saboya, que vino a España desde Italia de la mano del general Prim, que fue asesinado nada más el aterrizar. Y digamos que esta ley o esta regulación que venía de la época de Isabel II cambia de alguna manera, porque bueno, hay ciertos matices que cambian. Y luego también en la Primera República, que es lo que viene justo después del breve reinado de Amadeo I de Saboya, también sigue llamándose así, el patrimonio anterior a la corona. Luego vuelve a ser lo que era al principio con Isabel II, con la restauración borbónica, de la mano de Cánovas del Castillo, cuando entra en escena Alfonso XII. Creo que es con la Constitución, si mal no recuerdo, de 1876, ¿verdad, Jonathan? La del reinado de Alfonso XII. Y bueno, pues todos lo que son los distintos palacios y monasterios y demás, pues vuelven a estipularse de alguna forma, pues como fue en tiempos de su madre, de Isabel II. Y luego esto vuelve a cambiar una vez más tras el exilio de Alfonso XIII y con la venida de la Segunda República. Con la venida de la Segunda República, todo este patrimonio pasa a denominarse Patrimonio de la República. Y bueno, más o menos concentra todo, aunque hay algunos lugares, algunos inmuebles, digamos, que se desvinculan de la corona y pasan a determinados ayuntamientos. Voy a pasar ahora después a enumerar cuáles son actualmente estos reales sitios, pero para que sepamos, en tiempos de la Segunda República, por ejemplo, los Reales Alcázares de Sevilla formaban parte de la corona de España y cuando llegó el patrimonio de la República, este lugar pasó a ser propiedad del Ayuntamiento de Sevilla, en ese caso. Y actualmente, por ejemplo, como real sitio que forma parte de Patrimonio Nacional, que es lo que actualmente la regulación que custodia todos estos reales sitios, en los Reales Alcázares de Sevilla, por ejemplo, solamente está lo que se llama el Cuarto Alto, que son unas estancias que vinieron más en tiempos de Felipe V, cuando Felipe V y Isabel de Farnesio vivieron durante un tiempo en Sevilla, pues esa parte menos, digamos, arábiga, ¿no? Pues es una parte que tiene este real sitio, pues este está como desvinculado de lo que es los Reales Alcázares de Sevilla, que pertenecen al Ayuntamiento de Sevilla y sí que pertenecen al Patrimonio Nacional. En tiempos de la Segunda República también, lo que era la Casa de Campo, lo que es la Casa de Campo, pertenecía a la Corona de España en tiempos de Isabel II y en tiempos de la Segunda República se desvincula también y pasa a formar parte del Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo. Y hay otro edificio que es el Castillo de Belver, que está en Mallorca, que también formaba parte de la corona y que en tiempos de la Segunda República también se desvincula. Entonces, ahí hubo un poco esos cambios en el patrimonio de la República que de alguna manera custodiaron muy bien los reales sitios y se preservaron muy bien en esa época. De hecho, hay un dato importante que es que la reciente Galería de las Colecciones Reales, que es el gran museo, digamos, para mí, que más relevancia tiene a fecha de hoy, que se estrenó el año pasado, hace justo un año, en junio del año pasado,
pues todo ese proyecto de concentrar en un museo todas las propiedades artísticas de las distintas dinastías en España vino de tiempos de la Segunda República. Y de toda esa época hasta la actualidad, fíjate el tiempo que ha pasado, que por fin se ha llegado a materializar en el año 2023, pero vino desde esa época. Entonces, la Segunda República custodió, desde mi punto de vista, bastante bien y preservó bastante bien todos estos sitios, más con fines culturales como tal, que ya como propiedad de los propios reyes, ¿no? Porque, bueno, es evidente que durante la Segunda República pues no teníamos reyes, ¿no? Y luego, pues, vino la Guerra Civil, vino el periodo franquista, y durante el periodo franquista toda esta parte pasó a llamarse Patrimonio Nacional. Y el nombre se ha preservado y se ha conservado hasta la fecha. Cuando terminó el franquismo y llegó la democracia, la ley actual que regula los reales sitios es la Ley del Patrimonio Nacional, que es la Ley 23.1982 del 16 de junio, y esa ley está vigente desde el año 82 ya en periodo democrático, con ya el reinado de don Juan Carlos, y el nombre pues se conservó desde el periodo franquista, ¿no? Y esto es lo que nos regula actualmente estos reales sitios. Esta ley y esta institución actualmente, hasta la fecha, ha tenido algunas ciertas modificaciones, pero se conserva bastante vigente desde que fue en el año 1982. Y esta institución actualmente pertenece al Ministerio de la Presidencia y los fines que tiene actualmente, los reales sitios como tal, regulados por esta ley y amparados por esta institución, por un lado está el hecho de servir como escenario para el rey de España, para nuestro actual rey de España, Felipe VI, y para la familia real, para desempeñar toda su labor institucional que la Constitución pues le otorga, ¿no? Pero no es la parte principal. La parte principal que tienen los reales sitios a fecha de hoy es una parte, sobre todo, pedagógica, cultural y científica. Tiene una parte científica muy importante porque todo investigador, al respecto de historia y demás, tiene a su disposición todos los recursos que ofrecen los reales sitios para ellos. Y aquí hablamos, pues, por ejemplo, del Archivo General de Palacio, que tiene el Palacio Real de Madrid, que me consta, Jonathan, que tú has hecho mucho uso de él, ¿no? Para los libros que has publicado, ¿verdad? Y luego, por ejemplo, pues la Real Biblioteca del Palacio Real de Madrid, la Real Biblioteca del Monasterio del Escorial y otros archivos que tienen los reales sitios. O sea, tiene una labor científica muy importante que está a libre disposición de todo científico, de todo investigador, de todo estudiante que quiera acceder a eso. Es de acceso público y, bueno, entiendo que yo nunca he accedido, pero entiendo que hay ciertos protocolos para entrar y tienes a tu disposición, pues, manuscritos, libros, cartas, de todo. Entonces, esa labor científica que tiene actualmente Patrimonio Nacional es muy importante. La otra labor que tiene también es la labor pedagógica, porque desarrolla planes educativos de la mano de los currículum escolares de los colegios e institutos, que es muy potente en todos los reales sitios. Y luego también tiene, pues, esa parte cultural en cuanto a que los reales sitios están a disposición de todo el mundo para ser visitados prácticamente los 365 días del año, salvo algunos días puntuales festivos del año que cierran, o sobre todo cuando se están desarrollando actos institucionales por parte de la familia real, ahí es cuando no se pueden acceder, pero son lugares visitables 100% y recomiendo a todo el mundo que lo haga. Entonces, me gusta decir esto porque hay mucho desconocimiento al respecto, porque, bueno, hay mucha gente que dice que los reales sitios o los palacios de España son propiedad del rey. No, no son propiedad del rey. Ni siquiera el Palacio de la Zarzuela, que es la residencia privada del rey de España, es propiedad del rey. El Palacio de la Zarzuela también forma parte del Patrimonio Nacional y todo su entorno y forma parte, o sea, todos los reales sitios a fecha de hoy son de los españoles porque así lo determina una ley, ¿no? Entonces, bueno, este es el recorrido así inicial que quería explicar así de primeras. Y luego, pues, como reales sitios, también mencionar cuáles son, ¿no? Están muy repartidos por toda España, por determinadas comunidades autónomas. En Madrid, pues, el lugar principal es el Palacio Real de Madrid, el Palacio de Oriente, que también se llama. Y luego también tenemos el Palacio del Pardo, que es actualmente, pues, el lugar donde sirve de residencia para todo jefe de Estado
que viene de visita oficial o de viaje de Estado oficial a España y ahí es donde se aloja. Luego también en Madrid tenemos el Palacio Real de Aranjuez y luego también está lo que es el Monte del Pardo, que ahí está el propio Palacio del Pardo y también engloba lo que es todo un paraje natural, que es el Monte del Pardo, donde también está ubicado pues, el Palacio de la Zarzuela, la Quinta del Duque de Arco y toda esa zona, todo eso forma parte de Patrimonio Nacional también. Luego en Segovia tenemos el Real Sitio de la Granja de San Ildefonso, donde está el palacio, los jardines, y luego también está el Palacio de Riofrío, con todo el bosque de Riofrío, que tiene una riqueza cinegética impresionante, y en Segovia, digamos que tenemos esa parte. Si nos vamos a Mallorca, está el Palacio de la Almudaina, que es el lugar donde pues, se hace la recepción real cuando la familia real está de vacaciones en Mallorca, en verano, pues la recepción real tradicionalmente siempre se ha hecho aquí. Desde la pandemia cambiaron de localización y lo hacían en el Palacio de Marivent, que es un lugar que tampoco es propiedad de la familia real, que es en este caso del Ayuntamiento de Palma de Mallorca, y desde la pandemia se hizo allí, yo creo que por un tema de espacio fundamentalmente, porque el Palacio de la Almudaina no es muy grande, que digamos, y me consta que los jardines de Marivent, un poco por lo que he podido leer y un poco he podido indagar, tiene como mayor espacio. No sé si la familia real continuará con el Palacio de Marivent como escenario para hacer esa recepción de verano o si luego volverá al Palacio de la Almudaina, pero el Palacio de la Almudaina forma parte del Patrimonio Nacional, es el que está justo anexo a la Catedral de Mallorca. Y luego, pues, estos son un poco los principales palacios. Luego, aparte de palacios como tal, como reales sitios, también están determinados monasterios y determinados lugares más de tinte religioso, digamos. Aquí entran también ya más específicamente lo que son los patronatos, los reales patronatos, que forman parte también de Patrimonio Nacional. Y así por destacar los fundamentales, pues en Madrid tenemos el Monasterio de las Descalzas Reales, que está en el centro de Madrid, muy, muy cerquita de la Plaza de Callao. Luego también está el Monasterio de la Encarnación, que es un monasterio que está muy cerca al Palacio Real. Y luego, pues, en Castilla y León, en Tordesillas, en Valladolid, está el Monasterio de Santa Clara de Tordesillas, que fue el lugar donde se cree que Juana la Loca, mal llamada la Loca, porque a mí no me gusta llamarla Juana Loca, Juana I de Castilla, estuvo encerrada, y no es así, porque Juana I de Castilla, en su encierro, estuvo en un palacio anexo al monasterio de Tordesillas, que es un palacio que actualmente no existe. Lo que pasa es que en el monasterio de Santa Clara acudía mucho a todos los que eran los oficios religiosos, y luego, cuando ella falleció, fue enterrada allí, junto con Felipe el Hermoso, que todos sabemos que falleció muchísimo más antes que ella, y estuvieron allí enterrados durante muchísimos años hasta que luego Felipe II, su nieto, los trasladó los cuerpos a la capilla real de la Catedral de Granada junto con los Reyes Católicos. Entonces, el monasterio de Santa Clara de Tordesillas es otro real sitio, digamos, o forma parte de una fundación real dentro de lo que es Patrimonio Nacional. También está el monasterio de Santa María la Real de las Huelgas, en Burgos, un lugar que no conozco. De todos los que yo os estoy mencionando, conozco prácticamente todos, tan solo hay un par de ellos o tres que no he podido visitar todavía y no será por ganas. El monasterio de Santa María la Real de las Huelgas no lo he visitado todavía. Ese es un lugar interesante porque, por ejemplo, hay una museografía muy interesante sobre lo que son las telas y los tejidos que venían incluso de época previa a las dinastías anteriores a los reyes católicos, donde determinados atuendos de reyes que acabaron en las urnas fúnebres enterrados, cuando luego se fueron desenterrando los cuerpos y demás, pues se conservaban intactos hasta cómo se forraban los ataúdes y demás, y me consta que hay un museo interesante en ese monasterio de Santa María la Real de las Huelgas en Burgos. Luego están los Reales Alcázares de Sevilla, como también he comentado anteriormente. En este caso, el Cuarto Alto, que es el que digo que está más bien vinculado desde época de Felipe V y durante el siglo XIX también fue redecorado. Este sitio también es un lugar que me apetece mucho visitar porque el Cuarto Alto, he ido muchas veces a Sevilla y he ido pues por lo menos 3 o 4 veces a los Reales Alcázares, pero no he tenido nunca ocasión de poder entrar al Cuarto Alto de los Reales Alcázares porque es complicado. Tienes que ir como con cita previa y demás y siempre me ha resultado complicado visitarlo.
Y otro lugar también importante de esta red de reales sitios es el monasterio de Yuste en Cáceres, un sitio que tampoco conozco y que quizá muy próximo en el tiempo pueda llegar a visitarlo. Este fue el lugar donde Carlos V se retiró cuando abdicó en su hijo Felipe II y donde allí pasó sus últimos años de vida y donde acabó falleciendo. Y es un sitio que tiene un entorno en la zona de la Vera, en Cáceres, maravilloso también. Entonces, bueno, estos son un poco todos los reales sitios, ¿no? Entonces, nosotros lo que hablamos, Jonathan y yo, es que pues, nos detendremos en los sucesivos podcasts en ir charlando sobre cada uno de ellos de una manera un poco más específica y hablando pues los reyes que tuvieron mayor vinculación con ellos. Y sí que me gustaría comentar que actualmente, pues cuando vas a visitar todos estos lugares, están sobre todo muy vinculados a los Borbones. Lo que te cuentan fundamentalmente es la historia de los Borbones dentro de estos lugares. Y tiene su sentido, porque desde la época de Carlos III, en el siglo XVIII, es cuando el concepto de real sitio se configura. Antes he dicho que a nivel regulatorio, ¿no? Y a nivel más institucionalizado es en época de Isabel II, ¿no? En el siglo XIX, donde todo esto tiene como cierto empaque, ¿no? En lo que son las propiedades de la corona más pues inventariadas, por así decirlo, pero el concepto real sitio viene fundamentalmente de la época de Carlos III, en ese periodo de la Ilustración, donde no era un palacio como tal, sino que Carlos III lo que adquirió de estos lugares fue un sitio como tal en cuanto a que los distintos lugares anexos en torno al palacio, pues eran lugares más institucionalizados para lo que era la corte, para todo lo que contraía traer a toda la familia real cuando allí estaban. Entonces, Carlos III, que se le viene vinculando históricamente como un gran albañil, ¿no? O como querer de alguna forma, pues parecerse a cómo se construían en las grandes capitales europeas las distintas ciudades, pues él tuvo mucho empeño en todo esto y cada real sitio no se quedaba en un único palacio, sino que todo lo que se construyó alrededor de los palacios era pues para todo el servicio de la corte, para todo lo que acarreaba la familia real y es desde esa época donde se concibe, ¿no? El concepto de real sitio. Y es por eso por lo que yo creo que un poco cuando vas a hacer las visitas, pues los guías pues, se remontan fundamentalmente a la dinastía de los Borbones. Pero la mayor parte de todos estos lugares, de estos palacios, son anteriores a los Borbones. Digamos que el Palacio Real de Madrid, el Palacio de Oriente, como lo conocemos actualmente, es el que está vinculado a los Borbones porque fue construido de la mano de Felipe V y la granja de San Ildefonso también fue venido de su mano. Pero es que el Monasterio del Escorial, el Palacio de Aranjuez o el Palacio del Pardo son de anterior a los Borbones. Entonces, a mí lo que me gustaría es que antes de que luego ya nos vayamos deteniendo en cada uno de ellos, donde cada rey de la dinastía Borbón tendrá su protagonismo y hablaremos bastante de ellos, me gustaría hacer un poco cierto recorrido a la dinastía de los Austrias, donde de alguna manera ellos han tenido también su protagonismo en estos lugares y sobre todo su amparo por las bellas artes. Yo, aparte, como he comentado antes, de ser un gran amante de la historia, soy un gran amante de la historia del arte y creo que los reyes de España han traído todo un compendio de riqueza histórico-artística maravillosa. Nos tenemos que sentir todos muy, muy orgullosos de ello porque no tenemos nada que envidiar a ninguna dinastías europeas o del resto del mundo porque creo que gracias a las dinastías españolas históricamente conservamos a fecha de hoy verdaderos tesoros internacionalmente conocidos y puestos en nuestro lugar en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, digamos que conociendo España como un reino, pues desde la época de los Reyes Católicos, que fue como cuando, pues de alguna manera se unificaron los reinos de Castilla y los reinos de Aragón en un único reino, que fue el Reino de España, pues en esa época no existía una residencia fija para los reyes. Los reyes católicos tenían una itinerancia en la corte, fruto sobre todo de pues de todos los acontecimientos que ocurrieron durante su reinado, que era pues esta contienda con los musulmanes y esa tratar de conquistar toda la parte de Andalucía y bueno, durante su periodo, sobre todo el reino de Granada, ¿no? Todos los reinos nazaríes, ¿no? Entonces,
Hay lugares que no se consideran como tal reales sitios, pero bueno, fueron residencias reales. Hablo, por ejemplo, pues del Alcázar de Segovia. El Alcázar de Segovia fue un lugar donde los reyes católicos llegaron a vivir. En Toledo también, en determinados lugares de Toledo, pues también llegaron a residir también. Y luego ya en Andalucía, pues por ejemplo, el Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba, de tu tierra, Jonathan, pues también fue lugar donde tuvo cierta estancia, ¿no? Los Reyes Católicos en ese momento. No sé cuánto como tal, porque me consta que el Alcázar de los Reyes Cristianos acabó siendo luego el lugar para la Inquisición española. Pero me consta que los Reyes Católicos cierta estancia sí que tuvieron por esa zona. Luego también tuvieron mucho vínculo a los Reales Alcázares de Sevilla, sobre todo pues para tener como mucha cercanía a Granada, que era su objetivo, y luego, pues una vez conquistado el reino de Granada, la Alhambra de Granada como tal fue residencia también de los Reyes Católicos. Entonces, bueno, estos sitios que menciono no se consideran a fecha de hoy como reales sitios, son, bueno, pues son lugares históricos donde los Reyes Católicos tuvieron vinculación porque fueron escenarios de donde ellos vivieron, pero no forman parte de los reales sitios. Pero bueno, sí que creo que es interesante mencionarlo porque en esa época, como digo, las dinastías no tenían una sede fija, ¿no? Durante los Reyes Católicos. Ni siquiera las dinastías posteriores, porque, bueno, pues con Juana I de Castilla y con Felipe el Hermoso, bueno, pues los pobres aquí, más bien la pobre, no pasó aquí en España sin pena ni gloria. Cuando fue nombrada reina de Castilla tras el fallecimiento de Isabel la Católica, pues todos sabemos un poco cómo, pues todos los complots que hubo por parte de su marido, por un lado, y hasta por parte de su padre, y al final, pues ella cuando vino a España, al final acabó siendo encerrada, ¿no? Y el vínculo que puede haber luego Felipe el Hermoso se acabó muriendo enseguida, entonces no hay mucho vínculo con ellos. Luego ya es más interesante mencionar a Carlos I de España, V de Alemania, nieto de los Reyes Católicos. Ya durante su reinado tampoco había una sede como tal para residencia suya, porque, bueno, él es lo que trajo el Imperio Español. Él pasó a ser, venía con toda la herencia que traía de sus abuelos paternos, de Maximiliano de Austria y de María de Borgoña, los padres de Felipe el Hermoso, y de todo el imperio que tenían construido sus abuelos, los Reyes Católicos, que las coronas de Castilla, las coronas de Aragón, pero luego también el Nuevo Mundo, ¿no? A partir del descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón. Entonces, Carlos V se fue moviendo muchísimo, y ya no solamente por España, como hacían sus abuelos, sino ya también pues todos los viajes que tuvo que hacer a Europa, porque tenía el imperio germánico en toda la parte de Europa, ¿no? De lo que ahora son pues Bélgica, los Países Bajos y demás. Y luego tenía España, pues con lo cual su itinerancia fue, si cabe, mucho más potenciada, ¿no? De hecho, Carlos I de España, V de Alemania, tuvo, por ejemplo, contó con su mujer, con Isabel de Portugal, para que actuara de regente, como lo que se conoce una regencia como tal, porque él estaba en sus ausencias, ¿no? Y no tenía una residencia fija como tal. Pero bueno, Carlos ha aportado a nuestro patrimonio histórico-artístico mucho. Él tenía un gusto por las bellas artes, me consta que bueno, y ya no solamente él, sino, por ejemplo, su hermana. Su hermana, que fue una de sus hermanas, porque tuvo Juana y Felipe tuvieron varios hijos y Carlos tenía varios hermanos. Una de ellas fue María de Hungría. María de Hungría fue gobernadora de los Países Bajos, fue reina de Hungría y gobernadora de los Países Bajos, y ella fue una gran promotora de las bellas artes y estaba muy vinculada a su hermano, al emperador Carlos. Y me vas a permitir que mencione una exposición muy interesante, más que es una exposición, es un itinerario que hay actualmente en el Museo del Prado, que se llama El Prado en Femenino. Está comisariada por una experta en todo esto, a la que yo admiro mucho. No la conozco personalmente, pero la sigo en redes sociales y la admiro mucho, que es Noelia García Pérez. Es comisaria de esta exposición en el Museo del Prado. Y ella lo que ha establecido es todo un itinerario de determinadas obras de arte que fueron promovidas por las mujeres de la Casa de Austria. Y hablo de obras tan relevantes como un cuadro famosísimo que es el del emperador Carlos V a caballo en la batalla de Mühlberg, de Tiziano, o otros cuadros como el Descendimiento de Baden-Baden de Cristo, que es un cuadro famosísimo, o por ejemplo hay otros cuadros mitológicos que son Las Furias de Tiziano,
que todos estos fueron promovidos y custodiados por esta mujer, por la hermana del emperador Carlos. Y fue tal el vínculo que tenía con su hermano que es muy de destacar pues todas estas obras de arte que estuvieron aquí, en los reales sitios, digamos, en su momento en sitios de Europa y demás, pero también en España, ¿no? Y acabaron estando aquí, ¿no? Formaron parte de la corona de España. Toda esta parte de patrimonio de la corona, en la época de los Austrias, tuvieron escenario en los reales sitios y luego acabaron en lo que ahora es el Museo del Prado, porque a partir ya del siglo XVIII, pues de la mano de la, no sé si, corrígeme tú, Jonathan, no sé si fue la tercera esposa de Fernando VII, Isabel de Braganza, no sé si fue la tercera. La segunda. Pues ella fue la que promovió el Museo del Prado como lugar de todas las colecciones pictóricas de todos los reyes de España. Entonces, si bien formaban parte de las dinastías regias españolas, y deberían estar, pues, de alguna manera en los palacios, actualmente están ahí todas custodiadas en el Museo del Prado. Y es ahí de lo que yo siempre digo que hay que estar muy orgulloso porque tenemos obras importantísimas y algunas de estas pues son estas que comento, ¿no? Carlos V, pues luego a nivel arquitectónico, pues digamos que fue el que contribuyó a esa ampliación de lo que era el Real Alcázar de Madrid, lo que actualmente es el Palacio de Oriente, que vino construido y edificado por Felipe V porque el Alcázar de Madrid se acabó incendiando. Pues esa ampliación más destacada vino, digamos, por parte de las dinastías de los Austria y Carlos V fue uno de ellos, ¿no? Aquí arquitectos a destacar son, déjame que me acuerde, porque te lo estoy diciendo de memoria, Luis de Vega fue uno de ellos y Alonso de Covarrubias. Fueron los que un poco contribuyeron a un alcázar incipiente que ya había en época anterior, pero que tuvo como más empaque, digamos, a partir pues ya de Carlos V y de los sucesivos, ¿no? Digamos que anteriormente a lo que es ahora el Palacio de Oriente, pues ese Alcázar de Madrid, así un poco a nivel arquitectónico, se puede asemejar, por ponernos un poco la idea, a lo que es ahora mismo el Alcázar de Toledo. Si tenemos un poco en la cabeza el Alcázar de Toledo, pues digamos que era un poco así, ¿no? Luego, cuando entremos ya a hablar de Palacio Real de Madrid, podemos hacer mención a esto. Pero bueno, quería un poco poner en valor pues esa labor de Carlos. Y luego de Carlos pasamos a su hijo, a Felipe II, donde ya esa itinerancia de la corte ya un poco ya se desintegra. Felipe II es el que mandó que Madrid fuera la capital del Reino de España y de alguna manera ya, pues, ya la corte se asienta. Y el Alcázar de Madrid, digamos que es el sitio oficial. Pero luego también, digamos que está, por otro lado, el Palacio de Aranjuez, también está el Palacio del Pardo y luego ya en dinastías posteriores se acaban estableciendo lo que se llaman las distintas periodos o etapas de la corte en determinados lugares. Esto se potencia muchísimo más durante los Borbones, pero yo creo que previamente ya había cierto vínculo. Está como establecido que durante el invierno la corte estaba siempre en el Alcázar, o en lo que luego fue en el Palacio Real de Madrid. Luego llegaba la primavera y la corte se trasladaba al Palacio de Aranjuez. Durante el verano, y ya sí que esto es en época de los Borbones, porque fue a partir de Felipe V cuando se creó, la corte se iba al Real Sitio de la Granja de San Ildefonso, y en el otoño la corte se iba al Monasterio del Escorial. Era un poco como acababan rotando la corte. Seguían siendo fijas, pero por estancias iban pasando por estos lugares, ¿no? Y bueno, pues como digo, Felipe II fue quien determinó que Madrid iba a ser la capital de España, la capital del Reino de España, y es lo que ya hizo que esto que comentaba anteriormente de cómo los reyes católicos se iban moviendo por el país o cómo Carlos V iba moviéndose también, ya con Felipe II se estabiliza un poco más, ¿no? Y Felipe II fue un gran custodiador de las bellas artes también y un gran promotor. A Felipe II le debemos mucho también. Anteriormente, hace un par de años o 3 o incluso más, ¿no? Fue antes de la pandemia, hubo una exposición también en el Museo del Prado que no pude ver y me dio muchísima rabia, que se llamaba Pasiones mitológicas, donde cuadros de la talla de Tiziano, de Tintoretto, de Veronés, que eran grandes artistas italianos, se expusieron en una exposición temática
con escenografías mitológicas, incluso con tintes eróticos, digamos, que luego estos cuadros se preservaron hasta la época de Carlos III, y Carlos III, que ha pasado la historia por ser un hombre muy puritano, estaba bastante escandalizado con estos cuadros que llegaron a sus manos, quería deshacerse de ellos, incluso quemarlos, pero buenos asesores que tuvo al final permitieron que estos cuadros no acabaran mal. Pues ya te digo, Felipe II fue un gran promotor de las bellas artes y a día de hoy tenemos custodiados pues, cuadros de esta talla, ¿no? De Tintoretto, Veronés, Tiziano, de grandes artistas italianos de primer orden, que en Roma puedes encontrarte mucho, en Italia puedes encontrarte mucho, pero es que en España lo tenemos y es que es un gran lujo tenerlo aquí. O, por ejemplo, el Bosco. El Bosco, por ejemplo, el archiconocido cuadro del Jardín de las Delicias, se dice que ese cuadro, que es un tríptico, que no tiene unas dimensiones muy enormes, ese tríptico se dice que estaba en las estancias privadísimas de Felipe II, y también se dice, que no sé si esto qué punto es cierto, que cuando Felipe II estaba agonizando, Felipe II tuvo una muerte muy mala, tuvo una agonía de muchos días y acabó sus días fatal. Yo he llegado a leer como que tenía pues muchas fístulas en el cuerpo, tenía todo el cuerpo vendado y unas fiebres altísimas y tuvo una agonía muy larga. Creo que falleció un 15 de septiembre, si mal no recuerdo, y en estos delirios que tenía durante el momento de su previo a la muerte, tenía cerca de él el Jardín de las Delicias. No sé hasta qué punto esto es cierto, esto yo lo he llegado a leer, y decían como que dentro de estos delirios que tenía, como que veía como los personajes del Jardín de las Delicias se movían y le hablaban y hacían cosas extrañas, ¿no? El Jardín de las Delicias, que es un cuadro súper profano para todo lo católico también que era Felipe II. Entonces, pues tenía toda esta custodia de obras de arte, pero luego a Felipe II, a quien le debemos todo, es por el monasterio del Escorial, que es un gran real sitio. De hecho, el monasterio del Escorial es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. De todos los reales sitios que actualmente tenemos, tanto el Real Sitio del Escorial como el Real Sitio de Aranjuez son Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Luego hay otras ciudades españolas, ¿no? Pues como puede ser Segovia, Toledo, creo que Córdoba también lo es, o Salamanca creo que también, pues en cuanto a reales sitios son estos dos. Y estos dos sitios, el Real Sitio de Aranjuez y el Real Sitio del Escorial, vienen de época de Felipe II. Y Felipe II es archiconocido por su gran obra, que para muchos es considerada octava maravilla del mundo. Y bueno, ya entraremos en mayor detalle acerca del monasterio del Escorial, pero bueno, quería poner un poco en valor pues toda esta labor de Felipe II, promotor de las bellas artes, por estos pintores que llegaron a venir, mucho traído de Italia, y por el Escorial fundamentalmente. Luego, yendo a Felipe III, que fue su hijo, pues sé poco, sinceramente, de Felipe III en cuanto a lo que es atribuciones a los palacios, a los reales sitios o a nivel histórico-artístico. Felipe III ha pasado un poco a la historia por ser un hombre muy piadoso y por ser un gran amante de la caza, y sobre todo también por relegar un poco sus funciones de rey al valido duque de Lerma y de Uceda. Y bueno, pues poco puedo hablar de Felipe III a este respecto, pero sí puedo hablar de su esposa, de Margarita de Austria-Estiria. Margarita de Austria-Estiria fue su única esposa y ella fue la promotora del Real Monasterio de la Encarnación. Y el Real Monasterio de la Encarnación vino un poco por voluntad de ella. Ella también tenía un carácter muy católico, muy piadoso, y se fijaba mucho en otro real sitio que mencioné anteriormente, que es el Monasterio de las Descalzas Reales. El Monasterio de las Descalzas Reales tiene como su lugar en la historia en época, retrocedo un poco para atrás, en época de Felipe II, porque su hermana, que fue Juana de Austria, ella llegó a ser reina de Portugal y quedó viuda, y su hijo, que creo que era el infante Sebastián, si mal no recuerdo,
pues acabó allí en Portugal y ella viuda, se vino a la corte española, un poco también por mandato de su hermano, de Felipe II. Y ella se acabó alojando en el monasterio de las Descalzas Reales. Y las Descalzas Reales es un lugar que tiene su hueco en la historia gracias a ella, gracias a Juana de Austria. Luego también otras mujeres de la Casa de Austria también tuvieron también su hueco allí, porque la hermana de Juana de Austria, que era María de Austria, que también quedó viuda de su marido, que era archiduque de Austria, que no me recuerdo el nombre ahora mismo, pues también acabó allí. Y luego, pues, Isabel Clara Eugenia, que fue hija de Felipe II, ella fue también gobernadora de los Países Bajos y también al quedar viuda, luego, no estoy seguro si llegó a procesar como monja, pero también acabó en las Descalzas Reales. Digamos que las Descalzas Reales era como una corte paralela en época de Felipe II, porque allí estaba pues su hermana, la infanta, que también llegó a ser regente en algún momento, en momentos en los que, si mal no recuerdo, Felipe II, que se casó 4 veces, cuando se casó con María Tudor de Inglaterra y estuvo durante un periodo en Inglaterra, creo que como regente actuó Juana de Austria. Todo esto que digo, igual a lo mejor cometo algún error, algún fallo, pero por favor, algún historiador que me corrija. No te preocupes, son benevolentes, ya verás. Y entonces, ¿qué pasa? Que volviendo ya a Felipe III y a Margarita de Austria, pues ella tenía una gran devoción por este lugar, que era el Monasterio de las Descalzas Reales, que es un monasterio maravilloso, que actualmente está regentado por monjas, creo que son monjas clarisas franciscanas, creo. Pues ella quería hacer algo parecido. Y de la mano de una monja que se llamaba Sor Mariana de San José, creo, gracias a ella, se acabó construyendo el Monasterio de la Encarnación. Y estaba muy pegado al Real Alcázar. Creo que había hasta un pasadizo subterráneo para que ella pudiera, sin tener que salir a la calle, poder conducir al monasterio. Y gracias a ella tenemos esta obra aquí. Entonces, bueno, pues de Felipe III poco puedo hablar y probablemente a lo mejor tuvo su lugar en cuanto a pues ese amparo de las bellas artes, pero yo tengo más conocimiento pues por esta labor que tuvo su esposa. Actualmente también el Monasterio de la Encarnación está regentado por monjas, creo que son agustinas recoletas, si mal no recuerdo, y también es un lugar maravilloso también a visitar. Está muy cerquita el uno del otro. Normalmente cuando se hacen las visitas siempre tanto el del monasterio como el del otro te recomiendan. Si has visto las Descalzas, pues te dicen, pues ahora si tienes tiempo te recomiendo que veas la Encarnación y viceversa. Y son lugares que tienen mucho encanto y que tienen un patrimonio histórico-artístico muy exquisito y merece mucho la pena visitarlos. Y bueno, sigo con la dinastía de los Austrias y después de Felipe III me voy a Felipe IV. Y Felipe IV, pues claro, llega al mundo y está en nuestra historia dentro de, digamos, del periodo más esplendoroso de nuestra historia, que es el siglo de oro español. Estamos hablando de un periodo en el que tenemos pues a Cervantes, a Calderón, a Góngora, a Quevedo, y luego a los grandes pintores, ¿no? En la parte de, pues, en Extremadura, Zurbarán, en Sevilla, Murillo, y tenemos al gran Diego de Velázquez. Diego Velázquez fue pintor de la corte con Felipe IV. Y si bien Felipe IV ha pasado también en la historia por ser un gran mujeriego y por haber tenido muchísimos hijos bastardos, no hay que desestimar que fue un gran también promotor de las bellas artes. Y Velázquez estaba en el máximo apogeo gracias a él, y tenemos Las Meninas de Velázquez, que es el cuadro más internacional y más famoso que tenemos en nuestro país, de su mano. Ese cuadro estaba en una de las estancias del Real Alcázar de Madrid, y cuando se incendió se pudo salvar. Se acuchilló el lienzo dejando el marco, se enrolló y se tiraron junto con esa otras muchas obras de arte que están ahora en el Museo del Prado, y se custodió, y esta gran obra de arte viene de la época de Felipe IV. Fue un gran custodiador de las bellas artes. Sus esposas no me consta, o no tengo tanto conocimiento que tanto. Isabel de Borbón, que fue su primera esposa, me consta que sí, porque también está muy de protagonista en esta exposición que digo, en este itinerario del Museo del Prado, que se llama El Prado en Femenino.
Mariana de Austria también, sí, me estaba equivocando. Las dos, tanto Mariana de Austria, que fue la segunda, como Isabel de Borbón, tuvieron también un gran protagonismo en este tema de custodiadora de las bellas artes, ¿no? Y bueno, pues pintores, pues ya os digo, pues como Diego Velázquez o como Rubens, en esa época, pues se lo debemos un poco a este periodo de Felipe IV, que ha tenido su lugar en la historia y que en los reales sitios como tal no aparecen tanto, porque como decía antes, todo esto está sobre todo custodiado en el Museo del Prado, pero que es de gran relevancia, desde luego. Y luego ya, pues para finalizar, llegamos a Carlos II, que es el último rey de la dinastía de los Austrias, que lamentándolo mucho, pues ha pasado a la historia, pues como el hechizado, ¿no? Tenía muchos problemas físicos, era estéril, y tenía como muchísimas deficiencias físicas, pero yo creo que a nivel intelectual no era tan tonto como lo pintaban. Porque esto también lo ha demostrado el gusto exquisito por las bellas artes que Carlos II ha tenido. Y para muestra, por ejemplo, pues me gustaría hacer reseña a Luisa Roldán, también otra mujer artista que estuvo en la corte de Carlos II. Hay una obra muy característica desde que se ha inaugurado la recién Galería de las Colecciones Reales, que es el San Miguel Arcángel pisando al demonio, que es una obra restaurada de grandes dimensiones que venía de Luisa Roldán, amparada por el reinado de Carlos II. De Carlos II fue también pintor de cámara Carreño de Miranda, que tiene unos retratos maravillosos también. Y yo, por ejemplo, una vez me pareció muy curioso, yendo al Escorial, que también he ido muchas veces, y visitando todas sus estancias. Sabemos que el monasterio del Escorial es un lugar como muy rotundo, ¿no? Muy robusto, muy recio. Y luego tiene cierta decoración que durante la época de Felipe II, pues ahí quedó, pero todo ese granito gordo y robusto es lo que más predomina. Pero si te fijas en cómo es los techos de la escalera del claustro del monasterio, esos son unos frescos de Luca Giordano, de un pintor italiano, que fue mandado por Carlos II. Y dentro de esa parte tan fría y tan austera que tiene, ¿no? Muy de Juan de Herrera, que era el arquitecto, de repente miras hacia arriba y ves ese techo con esa parte tan exquisita, con ese tratamiento del color, y que aparecen representados Carlos II y su madre, Mariana de Austria, que es espectacular, o sea, es rotundamente espectacular. Y a mí me gustaría, pues eso, poner en valor que durante su reinado las bellas artes también tuvieron su lugar. Entonces, bueno, Carlos II acabó falleciendo sin descendencia y luego ya, pues con su testamento, y quien ya vino a reinar en España ya fueron los Borbones, con el primer Borbón, que fue Felipe V. Y este es un poco este recorrido por la dinastía de los Austrias, que si bien, como decía antes, no tienen tanta representatividad en los reales sitios, creo que es importante mencionarlos y señalarlos porque tuvieron su contribución, desde luego. Y para ponernos un poco en esos periodos, mi recomendación 100% es, desde luego, es visitar el Museo del Prado, porque ahí es donde están todas estas distintos artistas que he ido mencionando y todas estas obras de arte, porque están custodiadas allí, ¿no? Fueron obras de arte que estuvieron en los palacios en su momento, pero luego, a partir de esa gran labor que hizo Isabel de Braganza, que pasará a la historia por ser la promotora del Museo del Prado, pues están todos custodiados ahí y son una maravilla poder visitarlos. Entonces, bueno, y esto es un poco, Jonathan, no me quiero extender mucho más porque ya sería, pues, meternos ya en faena con hablar ya, pues, real sitio por real sitio. Ya en próximos capítulos ya podemos un poco centrarnos en cada uno de estos reales sitios que he mencionado, ¿no? Creo que podemos empezar por el Palacio Real de Madrid, que digamos que es como el lugar principal. Digamos que en España el lugar institucional del rey de España, ¿no? El lugar físico como tal es el Palacio Real de Madrid. Pero hay mucho desconocimiento porque dicen, aquí vive el rey de España. No, aquí no vive el rey de España. El rey de España vive en la Zarzuela, que es una residencia privada que, ojo, tampoco es de él, pertenece a Patrimonio Nacional. Pero sí que es verdad que institucionalmente
pues ahí es su lugar oficial. Entonces, podemos empezar con este Real Sitio para charlar. Y luego también con la Granja de San Ildefonso, que este año 2024 es el 300 aniversario del Real Sitio de la Granja de San Ildefonso. Hay actividades ahora determinadas que va a haber durante todo este año en el Real Sitio con algunas visitas a estancias que de normal están cerradas al público, y luego pues todo el momento de las fuentes que tienen los jardines, que recomiendo a todo el mundo que vaya a visitarlas, y bueno, pues nos centraremos un poco en ello. Y no sé si me quieres decir algo o hacerme alguna pregunta, porque no he parado de hablar yo solo en todo este rato. Así que, por mi parte, esto es un poco toda esta introducción y este contexto a lo que es el gran mundo de los reales sitios en España. Así que nada, coméntame tú si quieres. No, ha estado muy bien, la verdad que sí. Yo lo he encontrado ameno, la verdad que lo he encontrado ameno, lo has hecho muy bien. Así que felicidades. Y sí, es mejor dejar luego para capítulos, episodios posteriores, ya hablar de cada real sitio, ¿no? Podemos hablar también cuando hablemos del Palacio Real, si Felipe V era un pirómano o no era un pirómano y mandó quemar el Real Alcázar, ¿no? Eso es interesante, eso es interesante. Aquí hay unas crónicas no oficiales que sí que sería interesante mencionarlo, porque bueno, Felipe V venía de la corte versallesca del Rey Sol de Luis XIV y le horrorizaba el Real Alcázar de Madrid. Entonces, digamos que igual a lo mejor el incendio no fue tan casual. Puede ser, no me extraña nada de Felipe V. Sí decir que lo que tú has dicho de Carlos II es cierto, ahora mismo está habiendo un fuerte debate historiográfico y un fuerte revisionismo a la hora de tratar la figura de Carlos II, porque más allá de sus problemas físicos, que los tenía por una fuerte endogamia, o sea, eso es cierto, sí que hay investigadores, hay un chico que está haciendo una tesis doctoral sobre Carlos II y está sacando bastante esa faceta intelectual que él tenía, que no era para nada eficiente. Y una cosa muy interesante. Me parece muy interesante eso que apuntas, porque está bien que lo que nos han contado siempre en los libros de historia, de alguna manera arañemos un poquito más, ¿no? Pues que es como lo que comentamos al principio. Juana la Loca ha pasado a la historia como Juana la Loca. Y bueno, pues veamos qué había detrás de todo esto, ¿no? Recientemente ha sido también el aniversario de la Galería de las Colecciones Reales, y ha habido una serie de acontecimientos, y una de ellas fue la proyección de la película La Corona Partida, que está protagonizada por Irene Escolar, donde es un poco la historia de Juana I de Castilla. Y está muy bien caracterizada la historia porque la volvieron loca entre su marido, entre su padre y entre todo. Entonces, me parece muy interesante lo que apunta sobre Carlos II, porque, bueno, ha pasado a la historia como el hechizado, el que estaba totalmente al margen. Y creo que hay que profundizar un poco más en su figura porque es un poco injusto, desde mi punto de vista. Bueno, a España siempre le ha gustado mucho la leyenda negra, ¿no? Eso Sí. de que Isabel II era una ninfómana y Carlos IV era medio lelo y María Luisa era una prostituta. O sea, todo eso nos ha gustado mucho. Sí. ¿Hasta qué punto es verdad? Pues casi que hasta ninguno. Pero, bueno, está ahí. Y lo que tú has comentado al principio de la ley de patrimonio del siglo XIX, sí decir que eso causó un gran revuelo cuando se instituyó como tal y se produjo la llamada Noche de San Daniel. No sé si sabes lo que es o no sabes. No conocía. Ahí, claro, hay un problema enorme a la hora de establecer, o sea, en aquel momento, claro, vinculando, si nos vamos a esa época del siglo XIX, antes, un periodo previo a la expulsión de los Borbones en el 68, con lo de la Gloriosa, dividir qué era patrimonio de la corona y qué era propiedad privada de la reina. Y eso fue un debate enorme, puesto que había muchos diputados progresistas o demócratas que decían que con esta ley de patrimonio la reina daba al pueblo propiedades que ya eran por sí del pueblo. Por lo tanto, hubo un gran revuelo, se destituyó a un catedrático de la Universidad de Madrid que publicó en El Rasgo, o sea, en un periódico, una noticia criticando esta ley, porque decía que esas propiedades eran del pueblo, no eran de la corona, por lo tanto esa ley no tenía ningún sentido. Y hubo una revuelta la noche de San Daniel, donde hubo estudiantes que fallecieron por las cargas policiales, los guardias reales, etcétera, etcétera. Es decir, hay un problema enorme porque los Borbones
en aquella época, sobre todo Isabel II, Francisco de Asís y su madre, la reina gobernadora, tienen un concepto muy patrimonialista de la corona. Es decir, el Palacio Real es mío, el Palacio de Aranjuez es mío y la joya que me estoy poniendo yo ahora es mía, no es de patrimonio. Entonces, eso causó un gran revuelo y también es interesante ver todo eso. Yo, ya te digo, a mí me ha gustado mucho la exposición. Estoy seguro que a nuestros oyentes o los que nos vean también. Y no sé cuánto llevamos de Pues grabación. una hora y cuarto, que no es poco, ¿eh? No, no es poco, no es poco. No sé si quieres añadir algo más antes de despedirnos. Pues nada, yo simplemente agradecerte que hayas querido contar conmigo para esto, como he dicho al principio, para mí es un honor, porque bueno, no deja de ser pues una manera de poner en común y de divulgar pues todos estos conocimientos que yo de manera muy autodidacta siempre he adquirido y compartirlos contigo, que me consta que eres un gran experto de todo esto y ponerlo un poco a difusión del resto de los oyentes, que me consta que tienes una comunidad de seguidores muy grande. Entonces, yo encantado, de verdad, agradecerte una vez más que quieras contar conmigo para esto. Y es muy interesante porque se aprende muchísimo. Y bueno, pues en los próximos meses, ahora dejamos pasar un poco el verano y vacaciones, pero en los próximos meses pues iremos contando y charlando acerca de todos estos lugares. Y oye, si animamos a la gente a que los visiten, a que quieran profundizar un poco más, yo me doy por satisfecho con ello, con lo cual será fantástico. Ya verás que sí. Si quieres decir aquí, yo igualmente lo anotaré, si quieres, en la caja de descripción del vídeo. Pero por si quieres decir aquí tus redes sociales, por si alguien te quiere contactar por Vale, algún motivo o lo que sea, pues adelante. te la apunto, sí. Vale. Pues yo lo dejaré en la caja de descripción, ¿vale? Igualmente, si me hacen alguna pregunta, yo te lo transmito Claro, para claro poder que sí. contestar. Y ya está, pues ha sido de verdad aunque llevamos 1 hora y 16, según el programa, se me ha hecho corto, la verdad que sí. Se me ha hecho corto, he aprendido mucho, cosa que me alegro. Y nos vemos entonces en la siguiente grabación, cuando pasen ya estos calores veraniegos Eso es. y nos adentraremos en el Palacio Real. Estupendo. Pues nada, Jonathan, muchísimas gracias, pasa buen verano y nada, nos vemos en septiembre, seguramente. Igualmente. Y a vosotros, pues muchas gracias por vernos, por oírnos. Podéis encontrarme, como siempre, aquí en YouTube, en el Cronista de la Corte, también en Instagram. Vuelvo a decir que pondré el Instagram de Jesús aquí en la caja de descripción para que os podáis poner en contacto con él. Y nos vemos pronto en otro de los vídeos que tengo preparados sobre la dinastía de los Borbones, los carlistas, los Romanov y un largo, largo etcétera. Así que, como siempre, muchas gracias por estar ahí y hasta luego.